Y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hoy es el tiempo de comenzar un nuevo espacio en nuestras Megilot. Ya estudiando la cuarta de las 5 Megilot. Y en este caso una Megilá muy especial, llamada Shir Hashirim. Shir Hashirim es un canto de amor, es una poesía que recorre todos los tiempos, todos los escenarios, todos los encuentros que podríamos imaginar en el seno de lo que representa una retórica, una metáfora, pero que en última instancia nos habla verdaderamente del amor. Y ahora vamos a ver de qué tipo de amor. Vamos a hablar hoy en una introducción general a Shir Hashirim para que todo el mundo pueda comprender de qué se trata verdaderamente y que no lo malinterprete en función de sus distintas figuras, escenarios y personajes, fundamentalmente la amada y el amado, y el profundo canto de amor y vínculo que se manifiesta entre ellos. Hay toda una discusión entre nuestros sabios, los sabios de Israel, en la Gemara, específicamente en la Mishnah, que habla sobre Yadayim, las manos, al final del capítulo 3. ¿Qué significa? Sabemos que las manos eventualmente son muy activas en la vida del ser humano y son las primeras a recibir impureza. Por lo tanto, nos decían los sabios en la Mishnah de Yadayim una expresión muy interesante. Kol kitve akodesh metamein et Yadayim. Todos los libros sagrados, refiriéndose al Tanaj, impurifican las manos. ¿Qué significa impurifican las manos? Si es un libro sagrado, ¿cómo va a impurificar la mano? Esta es una pregunta. Les tengo que explicar entonces que el motivo que los Jajamim dijeron esto era porque la gente se llegaba al Bet HaMikdash, se llegaba también a las distintas oficinas del Bet HaMikdash y a los más de 400 templos que estaban en Jerusalén en la época del segundo Bet HaMikdash. La gente que venía con sus granos, sus cosechas, sus bikurim, eventualmente, y entonces querían dejarlo en un lugar seguro. Y por lo tanto se aproximaban hacia el lugar donde los Bate Knesset estaban, el Arón, el arca de la ley, el arca de la Torá, y entonces abrían las compuertas de abajo, como está hoy en cualquier sinagoga. Van a ver la estructura que arriba tiene los Sifrei Torá, y abajo hay compuertas donde se guardan talit o libros, etc. La gente dejaba ahí sus pertenencias, sus cosechas, que eran eventualmente sagradas, porque los traían para el Bet HaMikdash. El hecho es que todo ese tipo de grano o de ofrenda atraían, por supuesto, a los roedores. Y entonces, el atraer los roedores implicaba que en algún momento esos roedores también penetraban al interior de ese arca de madera, porque por eso son roedores, y perjudicaban entonces los Sifrei Torá. A tal punto fue que los Jajamim dijeron que todo aquel que tocase ese lugar donde estaban los Sifrei Torá o los libros sagrados, las manos nuestras se impurificaban. Era como tener una suerte de salvaguarda de todo lo que representaba la identidad sagrada de esos libros. Por eso dijeron, Kol Kitvei Kodesh metamein et Yadayim. Todos los libros sagrados impurifican las manos. Primero porque era una actividad casi una orden, perdón, no una actividad, sino una orden para evitar un riesgo mayor, en este caso, un riesgo que implicaba que los Sifrei Torá sufriesen los avatares de los roedores, en este caso que no faltaban, como ninguna parte falta. A partir de allí se crea esa figura. Entonces, cuando sabemos que un libro es sagrado, es porque impurifica las manos.
para que la gente no se acercase y no tomase ese lugar con tanta vulgaridad o trivialidad. Pero la discusión de la Mishnah es que todos los libros sagrados impurifican las manos. Shir Ashirim y Kohelet Metameot et Hayadayim. La primera afirmación es que todos los libros sagrados impurifican las manos, y se hace la aclaración que Shir Ashirim y Kohelet también impurifican las manos. ¿Qué quiere decir? Se hizo la mención especial de este Shir Ashirim que estamos comenzando a estudiar, y Kohelet, que es el próximo a terminar con todas las 5 Megilot, aparentemente están en un estatus dentro de la santidad, pero discutida. A tal punto que aparece entonces en la Mishnah Rabbi Yehuda diciendo Shir Ashirim Metamet Hayadayim Bekohelet Machloket. Rabbi Yehuda dice, es verdad, Shir Ashirim impurifica las manos. Si impurifica las manos quiere decir que es un libro sagrado. El que está en discusión es Kohelet. Eso es lo que dice Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi, su contemporáneo, dice, Kohelet no impurifica las manos. O sea que decididamente los Jajamín en ese momento habían desistido de que Kohelet forme parte del canon bíblico, como lo está hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, vean esto que es un tema, wow, que Rabbi Yossi dice, Kohelet no impurifica las manos. O sea, no es un libro sagrado, por lo controvertido que es Kohelet. Beshir Ashirim Machloket. Pero la discusión está no con Kohelet, sino con Shir Ashirim. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, por la temática que contiene. Rabbi Shimon Omer, Kohelet, Mikula y Bet Shammai, Umejumbre Bet Hillel. Dijeron, Rabbi Shimon dicen, ¿saben qué pasa? Kohelet era de aquellas cosas que Bet Shammai solía alivianar, quiere decir aceptar. Pero eran de aquellas cosas con que Bet Hillel era muy riguroso y preferían no considerarlo entre los libros sagrados. Dijo Rabbi Shimon Ben Azai. Miren cuántos intervienen en esta discusión. Dijo Rabbi Shimon Ben Azai. Dice, yo he escuchado de la boca de 72 ancianos, no 71, en el día que nombraron presidente del Sanedrín a Rabbi Elazar Ben Ezariah, un día muy importante en la historia del pueblo judío. No lo voy a explicar ahora por espacio, nada más. Que Shira Shirim Bekohelet Metameot Hayadai. Aquí tenemos un testimonio de Rabbi Shimon Ben Azai que escuchó de todos los Jajamim que dijeron que los dos libros, el Yavne, estamos hablando ya después de la destrucción del templo de Jerusalén, ya estamos no en Jerusalén, estamos en Yavne, recorremos un palmo de la historia fundamental. Lamentable, pero triste, pero también súper creativo. Ellos dijeron que Shira Shirim y Kohelet impurifican las manos. Entienden que impurificar las manos para los sabios era que quien toca eso impurifica las manos, porque son sagrados. Entonces, obviamente, para preservar la santidad de esa piel. Entonces, dijo Metameot Hayadayim, Amar Rabbi Akiva, que aparece la voz de Rabbi Akiva. Y cuando aparece la voz de Rabbi Akiva, entonces parece que tenemos que escuchar un mensaje muy trascendente. Dijo Rabbi Akiva, Has Beshalom. Dios no lo permita. Lo nejelak Adam Israel al Shir Hashirim Sheilot Etamet Hayadayim. No hay persona en Israel que venga a discutir que el cantar de los cantares que no impurifica las manos. Escuchen bien lo que dijo Rabbi Akiva. She'ein kol haolam kulo kedai keyom shenitena bo shir hashirim de Israel. Porque todo este mundo no tiene derecho a la existencia o sentido a la existencia como en el día que fue entregado a Israel el Shir Hashirim. Y dijo Rabbi Akiva, Shekola ketuvim kodesh. Todos los escritos son sagrados. Hablamos de los ketuvim y de los neviim. La Torah, por supuesto, es sagrada, proviene de Dios. Los neviim y los ketuvim son escritos de los hombres. Que todos los escritos son kodesh, pero Shir Hashirim, dijo Rabbi Akiva, es kodesh kodashim.
Shir Hashirim es el santo santarum, santorum. Es como si todos los libros son Kodesh, quiere decir como si todos los libros son como el patio del Bet HaMikdash o el santuario del Bet HaMikdash. El Shir Hashirim es el lugar más recóndito del santuario, lo más sagrado. Veim Nechleku, y Rabbi Akiva dice, pero si alguna vez hubo alguna discusión, Nechleku, lo Nechleku, era al Kohel. La discusión fue sobre Kohel. Por lo tanto, esa es la posición. Por cierto, que la definición de esta Mishnah se llama el tratado de Yadayim, las manos. La decisión de la Mishnah es que Shir Hashirim, el cantar de los cantares, sí pertenece al grupo de los libros sagrados. Por lo tanto, Metameta Yadayim. Por lo tanto, impurifica las manos. Pero no como lo que dijo Rabbi Akiva, que entiende que no discutieron jamás sobre el Shir Hashirim, sino que realmente sí discutieron, pero también los Jajamim decidieron, tomaron una decisión, una definición con respecto al libro. Por lo tanto, todo este escenario es un tema tan trascendente que los Jajamim obviamente discutieron tanto, y Rabbi Akiva trató de desarraigar del corazón toda duda con respecto a la santidad del Shir Hashirim, al decir Kola Ketuvim Kodesh, Shir Hashirim Kodesh Kanashim. Todos los libros son sagrados, todos los escritos son sagrados, y el Shir Hashirim es el Sancta Santorum, el lugar más sagrado. Por lo tanto, obviamente, dice el Midrash Tanjumá, en Perashat Tetzaveh, donde se traen las palabras de Rabbi Akiva, tal cual están escritas en la Mishnah. Y después de eso, continúa diciendo el Midrash, Amar Rabbi Elazar ben Azariah. Dijo Rabbi Elazar ben Azariah, no conocemos bien la noche de Pesach, él tiene una participación particular. Lemada Bardomé, pregunta Rabbi Elazar ben Azariah, ¿a qué se asemeja todo esto? A estas discusiones, ¿no?, que había. Lemelech Shenatal Se'ash el Hitim, un rey que tomó 1 tonelada, vamos a suponer, de trigo. Un etalán en Nachzón ve amarlo y se la dio al panadero y le dijo, José mi menú kaj sole, saca de esto tanta y tanta sémola, bekaj subin, y un poco y tanto así de salvado, bekaj mursan, y algo de menor valor a nivel de la harina, ve salit ali mitoja, bluska ajat yafem enoja o marula, y vas a hacerme para mí una masa, una torta muy bonita, obviamente elevada y cocida. Dice el Midrash, así todos los escritos son Kodesh, y el Shir Hashirim es Kodesh Kanashim. Quiere decir que lo traen obviamente este Midrash como que es el libro más sagrado, y lo trae Rashi precisamente cuando explica el primer versículo del Shir Hashirim. O sea, este Midrash, básicamente, mis queridos y queridas, este Midrash Tanjumá, donde el rey le dijo de que de esos 100 kilos, vamos a suponer, vamos a decir 1 tonelada, de harina, le pidió al panadero que le separe tanto, tanto y tanto, lo mejor, lo segundo, algo de menor calidad, otro de menor calidad. Y entonces ahí está, dice el Midrash habla de la alabanza enorme de lo que es el Shir Hashirim. Pero obviamente, Rabbi Elazar ben Azariah lo trae obviamente como soles, que es la sémola, aunque es un poquito difícil, entienden los parshanim, los comentaristas, que todos los demás escritos sean de calidad inferior, ¿no es cierto? Entonces hay una versión que explican a Rashi de los Siftei Jajamim, que ahora recuerdo, que dice Kol Shirim Kodesh, todos los cantos son sagrados, no todos los que tuvimos, quiere decir, no todos los escritos, quiere decir del Tanaj. No, y no es la intención, dice, de los Shirim que están en Shebekipea Kodesh, era el Shirei Amelech Shlomo. Y se refiere, ¿no?, a los cánticos como la canción del mar que cantamos todos los días, Shirat Hayam, o Shirat Azinu, el cántico de Azinu,
o la Tefilat Haná. No, hablamos de los Shirim que escribió el rey Shlomo, que escribió muchas canciones, muchos poemas, perdón, y por lo tanto se refieren que si de todos los Shirim son Kodesh, si todos los poemas que escribió el rey Shlomo son sagrados, el Shir Shirim es Kodesh Kodeshim. Bien, entonces obviamente se nos explica también un poquitito algo más con respecto a esta definición. Muy bien, perdón, ya estamos de vuelta. Se nos cortó la luz, primera vez que nos pasa. Eh, bueno, estábamos diciendo entonces que no sabemos bien, no mejor dicho, no fue explicado concretamente cómo fue la elección por parte de los sabios de la Mishnah. Porque en realidad, si se solía dudar si el Shir Shirim eventualmente pertenece a la categoría de los libros sagrados, tal vez dependía de la pregunta si el Shir Shirim hay que explicarlo de acuerdo a su peshat, a su sentido literal, eventualmente, o que como el amor de una persona, como el amor de dos personas, o como es su midrash, que es el amor de la congregación de Israel y el Kadosh Baruj Hu. Y entonces, obviamente, tal vez esa sea la discusión, ¿no? O sea, no que no era un libro sagrado, sino más que nada, cómo poder explicarlo, ese libro, cómo poder explicar esa idea. Con respecto a lo que dijo Rabbi Akiva, que dijo que todos los Shirim son sagrados, Shir Shirim es el Kodesh Kodeshim, es la Sancta Santorum, el lugar más sagrado. Dicen, entre los que comentan esa expresión de Rabbi Akiva, que todo eso también, por un lado, lo lleva
al análisis de su propia vida, los acontecimientos de su vida. Y ese amor, mamás, un amor profundo por Rachel, la hija de Calva Sabúa, su mujer. ¿No se escucha? ¿Nadie me escucha? Aquí Claudia nos está diciendo que no se escucha. Les agradecería que me digan porque yo estoy viendo que mi micrófono anda. ¿Se escucha? Ok. Ok. Entonces debe ser un problema suyo, Claudia, si lo puede revisar. Gracias. Entonces, dicen muchos que lo dicho por Rabí Akiva tenía que ver fundamentalmente con lo que era su propia vida personal, ese amor profundo, digamos, de una veneración que tenía por Rachel, su esposa, la hija de Calva Sabúa, cuando Rabí Akiva no solamente ingresa en la vida de la Torá por causa de ella, sino también cuando Rabí Akiva ingresa al Pardés, quiere decir a ese espacio, comillas, natural, como si fuera un paraíso, pero que no es otra cosa que el Pardés, el mundo de la interpretación y el conocimiento de la Torá, desde su punto más superficial, literal, pasando por las interpretaciones alegóricas y subjetivas y llegando por último al Pardés, a la S, que es, o a la Samaj, que es el Sod, que es el mundo de lo oculto, el mundo de la mística, y que de los 4 Jajamim que entraron allí, Rabbi Akiva, Nichnas de Shalom, Beyatzá de Shalom, Rabbi Akiva entró en paz y salió de él en paz. Y fundamentalmente, tal vez el tercer elemento sea ese deseo exacerbado que le acompañó toda la vida a Rabbi Akiva y por ella murió, de cumplir la mitzvah de Ahavta et Hashem Elokecha. Amarás a Hashem tu Dios. Por lo tanto, el Kodesh HaKodashim de Rabbi Akiva tiene su punto de fusión en Rachel, su mujer, luego en su ingreso a todo lo que es el estudio más profundo del texto bíblico, desde lo superficial, desde lo literal hasta lo místico, y por último, ese deseo que lo acompañó toda la vida y que lo dijo delante de sus alumnos cuando moría públicamente, desangrándose por la crueldad de los romanos, Yamach Shemam, que le quitaron la vida públicamente por enseñar simplemente la Torah. Entonces, de una u otra manera, el Rabbi Akiva muestra esa realidad. Pero, de todas maneras, la idea de que Shir HaShirim fue aceptado como Kodesh Kodashim, quiere decir como un libro de lo más sagrado, llamémoslo así, por todos los sabios de Israel, y muchos, obviamente, de lo que dijeron los sabios acerca del Shir HaShirim, fundamentalmente en la Gemara de Berajot, dicen Arroé Shir HaShirim Bajalom y Etzapele Hasidut. Por ejemplo, el que sueña con el Shir HaShirim, que espere realmente para su vida una vida de piedad, una vida mamás, una persona realmente de logros importantes en su vida. O sea que estamos hablando aquí no de un sueño, sino de una realidad con Shir HaShirim. Y por supuesto, dijeron los Jajamim también, Kol Shelomo, Amurim, Beshir HaShirim, Kodesh. Todos los Shelomó que aparecen en Shir HaShirim, y eso lo vamos a ir detallando a medida que vayamos estudiando capítulo por capítulo, empieza el Shir HaShirim diciendo Shir HaShirim Asher li Shlomo. ¿Quién es Shelomó? La Gemara dice que en realidad Shelomó es Lemelech Sheashalom Shelo, el rey a quien la paz le pertenece. El Rambam, precisamente en su libro Ilhot Yesodei Torah, las leyes fundamentales de la Torah, pone esto como una alajá psuká, lo pone como una alajá directa, que todos los Shelomó que aparecen aquí en el Shir HaShirim se refieren no al Shelomó, rey de carne y hueso, sino al rey cuya paz le pertenece. Acuérdense que nosotros, nuestra plegaria principal de la mañana, la tarde y la noche, terminamos con ella diciendo Ose Shalom Bimromal, Uyase Shalom Alenu.
Por lo tanto, Amelech Shalom Shelo, el rey a quien la paz le pertenece. Y por eso todo esto, créanme, que es realmente bello, maravilloso, y por eso tenemos que tratar no solamente de entrar en el texto, perdonen la redundancia, textual, de entrar en el texto que solamente habla de imágenes, que seguramente muchos dirían, caramba, qué osadía poner este texto aquí. Pero si lo vemos desde la perspectiva de la Knesset Israel, de la congregación de Israel y de su amado, entonces el Shir Shirim, entonces podemos comprenderlo y podemos entenderlo. Así, humildemente, es el último libro como consecuencia de mi aliyá a Israel, que enseñé durante el último año de mi estadía en el Uruguay, a un grupo numerosísimo de personas, el Shir Shirim, y ellos tuvieron la bondad de darme todas las grabaciones, y de esas grabaciones salió un libro, no lo puedo calificar, pero que le pusimos Shir Shirim, la celebración del encuentro, porque en última instancia ponemos énfasis fundamentalmente en eso, y muchas veces en Perashat Shavua yo escribo acerca del Shir Shirim y su conexión con la Torah. Muy bien, un segundo punto que me parece importante como introducción, espero que haya sido medianamente claro con respecto a la santidad del libro, y si hay alguna pregunta, por supuesto, ustedes me la van a hacer saber con mucho gusto. Tiene que ver con que en el Shir Shirim, en esta Megilá, hay 117 pesukim, nada más. La mitad del libro está en el capítulo 5, versículos 59, donde dice Nerd Bejarkom. Quiere decir que son dos plantas importantes que forman parte, obviamente, del escenario del pueblo de Israel. Dice, 117 pesukim no es mucho, pero realmente es una creación maravillosa. Cuando esto se dividió en capítulos, entonces el Shir Shirim, cuyo origen no está en los capítulos, ningún libro del Tanaj, de la Torah tampoco, están divididos en capítulos. Ya ustedes saben, muchos de ustedes saben que la Torah está dividida en Perashiot, ¿verdad? Para allá y Perashá. O sea, son secciones, pero no por capítulos. Nosotros hoy identificamos que la Perashá tanto se empieza en este capítulo y termina en este otro, en tal versículo y en tal otro. Pero en realidad, eso es una división ulterior. Cuando se dividió el texto, se lo dividió en 8 capítulos, ¿sí? Pero así todo, no siempre la división en capítulos, obviamente, nos hablan de un orden temático como quisiéramos encontrar, ¿no es cierto?, al Shir Ashir. De acuerdo entonces, para avanzar más en esta introducción, de acuerdo a Peshutosh el Mikra, digamos, si yo tuviera que ir de acuerdo a lo que es el texto literal, superficial, lineal, por supuesto que en el Shir Shirim se puede hablar del amor, del Dod, a su amada, del amado. Dod es el amado, Ra'aya es la amada, Ubena Ra'aya, y de amada para con su Dodá, con su amada. La palabra Dod en el hebreo moderno es tío, pero Dod en su origen es amado. Por eso, Ani le dodi li, que decíamos en el mes de Lul, ¿recuerdan? Entonces, Ani, yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Cuando nosotros cada viernes nos reunimos en el Beta Knesset y cantamos el hermoso poema de Rabbi Shelomo Alevi Alcabez, Leja Dodi Likrat Kala. Vayamos, amado mío, al encuentro de la novia. Todo eso es un elemento y un tema recurrente en la tradición litúrgica, donde Leja Dodi, el amado, va al encuentro de la novia, que es la amada, obviamente, y allí se da la conexión entre uno y otro. Entonces, uno de los temas más importantes, obviamente,
es poder comprender un poquitito cuál es la sucesión de versículos en este libro. Y la mayor parte de los últimos comentaristas que quieren entender el Shira Shirim como una Shira Refufá, como un poema, como un canto continuo, ¿no es cierto?, que contiene, por un lado, el drama, y por otro lado, están los otros que quieren ingresar en temas no más particulares, ¿no es cierto?, como parte del poema, pero en última instancia, nosotros vamos a estudiar el Shira Shirim desde desde el punto de partida de una integración total. Y si bien vamos a estudiar por capítulos, ¿no es cierto?, vamos a tratar de ir viéndolo en última instancia desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de lo que es una sucesión permanente, porque tenemos que entender desde el principio hasta el final que es una sola continuidad. Eh, eh, el Dod, vuelvo a repetir, el amado que describe el Shira Shirim, aparece en la figura de un pastor de ganado. Dice, sin embargo, el ganado del amado no está mencionado en forma concreta en ningún lugar de ese cántico, pero el concepto de pastor, obviamente, aparece muchas veces ligado con el amado. Dice, y a pesar de que aparece el pastor y está dicho en forma retórica sobre ese Dod, sobre ese amado, que está circulando por entre las montañas y que pastorea en los jardines, así como el siervo también pastorea, algo que es claro que ese Dod, el amado del Shira Shirim, está descrito como un pastor de ganado y dice Eijat Yiraeh, Eijat Arbitz Batzahoraim. Así dice el primer capítulo, el versículo 7, dice, ¿dónde habrás de pastorear? ¿Dónde habrás de apacentar? En los mediodías. Y por supuesto que ese Dod, ese amado, pastorea, mejor dicho, recorre los distintos lugares de la tierra con su ganado, y de esta manera, obviamente, por eso menciona muchos lugares, ¿no es cierto?, que están distribuidos a lo largo y a lo ancho de toda la tierra en sus límites tan extensos y tan amplios. Por eso, este Roetzon, ¿no es cierto?, este pastor, que es un poco la figura natural del texto bíblico, aquí dice, es el que ejemplifica la belleza de su amada y la ejemplifica como un rebaño de cabritos o de ovejas jóvenes. Y por eso la imagen se da de esa manera. Por eso vamos a ir a ver distintos nombres que aparecen aquí, que es realmente maravilloso. Y un elemento más que nos gustaría compartir, porque obviamente hay mucho para hablar de todo esto, pero quisiéramos algo también importante, que no aparece ni el nombre del amado ni el nombre de la amada. En ningún momento aparece. Nunca se dirigen uno a otro por el nombre, sino por sobrenombres. Dodi, Rayati. O sea, mi amado y mi amada. Y muchas veces por otro tipo de sobrenombres que tienen que ver con cariñosos. O sea, que obviamente aparece Shelomó, que no es el nombre del amado, mientras que Shulamit tampoco es el nombre de la amada, a pesar de que muchos, Shulamit y Shelomó, forman parte de la misma raíz, ¿verdad? Y sin embargo no son los nombres de ninguno de ellos. Muy bien, un tema último que sí nos gustaría explicar, que el Shira Shirim es como un mashal, como una metáfora a un amor superior. Hazal, cuando hablamos de Hazal, de nuestros sabios de bendita memoria, en sus Midrashim,
interpretaron muchísimo a este poema y fundamentalmente por el camino de la alegoría, que el amor está descrito aquí con tanta intensidad como un amor de dos personas, dos seres humanos. Es un ejemplo, es un mashal al amor entre el Kadosh Baruj Hu, como decíamos, entre el Santo Bendito Él y la congregación de Israel. Y por supuesto que esta percepción no es nueva, sino que está basada fundamentalmente por las palabras de los profetas, que también ellos ejemplificaron y compararon el pacto entre Dios y la congregación de Israel a un pacto de casamiento entre un hombre y su mujer, la mujer amada por él. Y de acuerdo a esta percepción, explicaron en Shira Shirim los más grandes comentaristas judíos en el tiempo del medioevo. Y esto es el objetivo, que sepamos también esa interpretación. Y por supuesto que los comentaristas del medioevo se negaron rotundamente a la explicación de que hay que encontrar en el Shira Shirim un sentido diferente al sentido literal de cada palabra simple del amor entre un hombre y una mujer. Obviamente, dice, hay algunas insinuaciones que determinan que ya en los tiempos del segundo Beit HaMikdash circulaba una idea que el amor del Shira Shirim habla ya en esa época, ¿sí? Estamos hablando de 2000 años atrás casi. El amor que se menciona en Shira Shirim se refiere a un amor, llamémoslo platónico, perdón por la palabra, un amor muy elevado, excelso. Y así fue mamás aceptada por los exégetas, los comentaristas antiguos de las naciones del mundo, solo que los comentaristas de las naciones del mundo, no los profetas judíos, generalmente lo dirigieron, obviamente, hacia el lado de su fe, de sus tradiciones. El concepto del mashal, que es el ejemplo, la metáfora, es algo concreto que siempre aparece en el texto bíblico y eso es bueno que lo sepamos. Entonces, decíamos que la mayor parte de nuestros jajamim, obviamente, interpretaron el Shira Shirim sobre el camino de la alegoría, ¿no es cierto? Porque si lo tengo que explicar literalmente, obviamente, entonces se hubieran dado cuenta y nosotros nos daríamos cuenta que no se podría estar hablando de cosas que no son apropiadas para ser incluidas en los sagrados libros de las Escrituras. Entonces, en última instancia, dicen los jajamim, no es así. Ya dijeron los grandes comentaristas, dice que nadie puede imaginar que la profecía tome temas tan bajos, tan promiscuos, llamémoslo así, como un modelo, como un ejemplo para temas tan sagrados y tan puros, sino que sí, obviamente, es Animshal Ken Gama Mashal Kodesh. Así como el Nimshal, el mensaje que me quiere dar, el ejemplo, la metáfora, también es sagrado. Y por lo tanto, entonces dice, si la profecía logró ejemplificar el pacto entre la congregación de Israel y el santo bendito él como un pacto que existe entre el hombre y su mujer, quiere decir que este pacto entre el hombre y la mujer es de santidad y es una santidad muy elevada y ya lo afirmaron nuestros sabios, Ish veisha zahu shechina benehem. Cuando el hombre y la mujer conforman su hogar y han tenido el mérito de uno del otro, la Shejinah está en medio de ellos. Y es por eso que la mayor de todos los comentaristas medievales decidieron obviamente explicar el Shira Shirim por este concepto alegórico que la amada en el Shira Shirim, la Re'ayá, así como se la llama, Re'ayá viene de Re'a, que es amigo, prójimo, y la Re'ayá es la parte femenina, es el símbolo de la congregación de Israel. Y el Dod, el amado, es el símbolo del Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, el amor que se da entre el amado y la amada es un símbolo en sí mismo del amor de Dios por su pueblo y el amor de Israel por su Dios. De esta manera explicaron nuestros sabios en sus Midrashim el Shira Shirim. Y así también lo tradujo
la traducción aramea al Shir HaShirim, toda la traducción aramea, para que ustedes sepan, es una traducción hecha precisamente por el camino de la alegoría. Y obviamente no, el Targum en la traducción aramea no se preocupó por traducir el sentido de las palabras. Por lo tanto, todos estos sentidos, obviamente, lo tomaron los grandes comentaristas antiguos, por ejemplo, medievales, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki en Francia, siglo XI, siglo Rabbah, Rabbi Abraham Ibn Ezra en España, gran poeta, siglo XIII, y siglo XII, perdón, y explicaron que la alegoría en el Shir HaShirim está dedicada a explicar el amor de Dios por su pueblo. La diferencia que se da, por ejemplo, entre Rashi y Rabbi Abraham Ibn Ezra con respecto al Midrash está nada más en un punto. Dice, el Midrash generalmente no, no ve, digamos, en general el sentido del ejemplo, de la metáfora, y se ocupa solamente del mensaje. Quiere decir, no me quiere analizar la metáfora, sino se ocupa del mensaje que me quiere dar eso, Nimshal, la moraleja. Mientras que los mefarshim, los comentaristas, tratan también de explicar el sentido literal y lineal de cada palabra de esta metáfora. Por lo tanto, acá tenemos que ver a la Knesset Israel como un conjunto, como un colectivo, eventualmente, y por eso, obviamente, tratan de explicarnos que el amor de Dios se dirige a cada individuo del pueblo judío, que juntos conforman ese Klal Israel, ¿no es cierto? Y bueno, todo esto obviamente es un elemento realmente contundente que lo vamos a poder entender también. Por último, quisiera comentarles algo más. El camino de los Mekubalim, porque el tema del Shir HaShirim es un tema que ha inspirado a toda la corte de Arizal en Tzfat y a todos los sabios que lo acompañaron. Dice, el camino de los Mekubalim, en la explicación del Shir HaShirim, dice que tal vez nosotros no podemos ocuparnos de las cosas ocultas. Y ya escribió Rabbi Yitzhak Rama, el Baal HaAkedah, cuando empieza a analizar el prólogo de Shir HaShirim, que él no quiere entrar en la explicación del cantar de los cantares de acuerdo a los Mekubalim. Sin embargo, los sabios de la mística judía son precisamente los que difundieron el estudio del Shir HaShirim, o por lo menos el que lo digamos en la tradición sefaradí todos los viernes en la llegada de Shabbat Kodesh, ¿no es cierto? Así que ellos se instalaron desde el siglo XVI el que se diga el Shir HaShirim. De acuerdo a lo que decían los sabios de la mística judía en Tzfat, dice al comentar, al explicar esta Megilá, se estableció también, se fijó la costumbre más difundida en el pueblo judío de decir el Shir HaShirim cerca del Kabbalat Shabbat. Quiere decir, y es por eso que ellos también fundamentaron la costumbre de decir Eshet Hail en la mesa de Shabbat después del Kiddush. ¿Por qué? Porque de acuerdo al pensamiento de los sabios de la mística judía, el Eshet Hail, la mujer de valor de Mishlei, es precisamente la Raya, la amada del Shir HaShirim. Y también la canción, el poema Lejado Di, que también fue aceptado unánimemente por todas las congregaciones de Israel, cantarlo, por supuesto, en el Kabbalat Shabbat, como lo hacemos. Sin embargo, el lenguaje del Lejado Di es un lenguaje leve, es un lenguaje simple, es un lenguaje muy comprensible, pero está preparado, ordenado de acuerdo a los estudios de los sabios de la Kabbalah y sus distintas insinuaciones en la comprensión del Shir HaShirim. Y para poder entender la profundidad de la intención del Shir Lejado Di, de la canción Lejado Di, tenemos que saber primero algo de los estudios de la mística judía. ¿Sí? También tenemos que recordar, nos dicen los comentaristas, que las canciones, los poemas de Arizal para
para las comidas de Shabbat, todas están ordenadas de acuerdo a los secretos ocultos de la mística judía. Y muchos de los Hasidim y de los Sefaradim acostumbran a decirlos en la mesa de Shabbat. Inclusive en estos shirim, en estos poemas que se cantan, ¿no es cierto? Ya Ribón, Alam, Beolmaya, por ejemplo, o Ki Eshmera Shabbat, El Ishmereni, todos estos están obviamente repletos de expresiones que están tomadas del Shir HaShirim, ¿no es cierto? Como Yehabek la Ba'ala. Dice, por ejemplo, le abrazará a ella su amo, su esposo, y que obviamente tiene que ver con el Shir HaShirim, que dice, se moró tajat de Rosib y no de Jabeke. Por lo tanto, creo que de repente el Shir HaShirim nos va a servir a nosotros como una fuente de inspiración, eso soñamos, eso esperamos, para que podamos eventualmente comprender y entender esta riqueza interpretativa y que el Shir HaShirim, Asher Lishlomo, en función del autor, se supone que lo escribió el rey Shelomo. En el libro de Melahim, precisamente estudiamos, en el libro de Reyes, sobre Shelomo, dice en el capítulo 5, el libro de Melahim, el primer libro de Reyes, y escribió 3000 ejemplos, quiere decir 3000 expresiones, y su poema, su canción fueron 5000. O sea que la creatividad de Shlomo fue realmente magnífica. Y por supuesto que Shiloshet Alafim Mashal, Mashal es como el Mishle, los proverbios, ¿no es cierto? De ahí viene. Y entonces, y que su canción sus poemas fueron 5000, obviamente se refiere al Shir HaShirim que está en nuestras manos. Sin embargo, obviamente, en el Mishlei no hay 3000 proverbios, sino mucho, mucho menos, por supuesto. Y por supuesto que en Shir HaShirim no hay ni siquiera Elef de Hamisha Shirim, quiere decir Hamisha de Elef, 1005, 1005, no 5000, perdón, 1005 poemas. Por lo tanto, el Shir HaShirim dice, no son todos los poemas del Shelomo, sino parte de ellos y tal vez los mejores de ellos. Y de acuerdo a esto, Shir HaShirim significa Shir HaShirim, el canto electo, preferido de los Shirim de Shelomo, ¿no es cierto? Y entonces sabemos que, obviamente, Shelomo Amelech escribió 3 libros. En este caso, uno se llama Mishle, otro se llama Kohelet y el otro se llama Shir HaShirim. Entonces dicen que, bueno, cada uno representa una etapa en la vida del rey Shelomo. Quiere decir el hombre joven que escribe, obviamente, el Shir HaShirim, todo ese afán, lo que representa el amor que despierta en el hombre. Luego el Mishle, que son las palabras del consejo de un padre hacia un hijo. Y por último, en la época ya más de su vejez, el Kohelet, donde, bueno, también allí encontraremos un libro también complejo y así también comprenderemos por qué eventualmente no se lo quería aceptar dentro de lo que era la santidad de los libros del Sagrado Tanaj. Muy bien, bueno, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos, esperemos poder darle continuidad siempre más allá de las ocupaciones habituales o casamientos o alegrías que nos invitan a compartir. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros ante todo, que Akadosh Baruj Hu nos renueve una semana muy, muy especial y que bueno, que tengamos por sobre todas las cosas este amor siempre por el estudio, eventualmente, y que Akadosh Baruj Hu nos permita siempre estar aquí en este aula simple y que podamos seguir estudiando. Shavua Tov, muy buenas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene ya con el Shir HaShirim en nuestras manos. Shavua Tov, que estén muy bien y muchas gracias por tanta participación. Muchas gracias.
Gracias, Rap. Gracias, bienvenido. Shawatot. Gracias, Rap. Shabuato. Shabuato. Gracias. Gracias, Rap. Gracias, Rap. Muchas Shabuato. gracias, Raf. Shawatot. Gracias, Rap. Excelente.